La capacidad jurídica es un atributo de la personalidad que les permite a las personas jurídicas ser titular de derechos, adquirirlos y contraer obligaciones. Es un derecho que ha sido reconocido múltiples veces por el derecho internacional, como por ejemplo en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 3 y por el derecho nacional, principalmente la Constitución Política, en el artículo 14 de la misma. También la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema afirmando que no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana de ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir, e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. De esta forma, en Colombia tradicionalmente la capacidad jurídica ha tenido dos atribuciones. La primera es la capacidad de goce de derechos, de ser titular de los mismos. La segunda es la capacidad de ejercicio que le permite a los sujetos hacer uso de esos derechos y contraer obligaciones, conocido como la capacidad legal. Al igual que en la mayoría de países de América Latina, la visión adoptada por la legislación colombiana ha sido clásica y civilista, en donde a las personas que a primera vista no tienen capacidad de tomar decisiones de forma independiente, se les restringe el derecho a la capacidad legal, sustituyéndola por la de una tercera persona. De esta forma, a través de la historia la capacidad de tomar decisiones ha sido limitada a diversos grupos poblacionales, asegurando que los mismos no tenían suficientes capacidades mentales para ejercer sus derechos y vivir su vida de forma responsable. Como lo reconoce el Comité de la CDPD, las personas con discapacidad no han sido las únicas que han visto limitada su capacidad de ejercicio. Mujeres, personas afrodescendientes, comunidades indígenas tuvieron que depender durante décadas de terceros. Al igual que a las personas con discapacidad, el derecho romano supeditaba la vida de la mujer a la del padre de familia, negando su capacidad jurídica y creando la figura de tutela perpetua. La prohibición de participar en cargos de elección públicos, solicitar préstamos, poder heredar, entre otros, era expresa. Si el padre o marido moría, la tutela de la mujer quedaba en manos de parientes, siempre hombres capaces. Para el derecho, las mujeres eran ligeras de juicio, su razonamiento era débil, eran ignorantes de la vida pública y podían ser engañadas fácilmente. Todos prejuicios similares a los que se usan actualmente para sustraer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Colombia y otras legislaciones civilistas. De forma similar, en la época napoleónica, se afirmó que las mujeres eran esclavas de sus maridos, que eran seres humanos inferiores y por lo tanto debían obediencia a su cónyuge. Esta idea se mantuvo después de la Revolución Francesa, afirmando que las mujeres eran incapaces para todos los actos jurídicos, convirtiéndose en personas dependientes. Sucede lo mismo con las personas con discapacidad bajo interdicción. Al ser consideradas incapaces, su tutor legal debe tomar todas las decisiones, sin consultar la voluntad de la persona, e incluso si va en contra de su bienestar. Solo hasta el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, el movimiento feminista logra grandes avances. En Alemania en 1957 se proclama la Ley Fundamental de Bonn, en donde se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Sucede algo similar en 1947 en Italia. En Bélgica se da hasta 1958. En Portugal, con varias restricciones, sucede en 1966. En Colombia, sucedió en 1932 a través de la Ley 28 que reconoció la capacidad legal de las mujeres dentro del matrimonio. Y al igual que lo hizo la CDPD, casi 3 décadas después, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida en sus siglas en inglés como la CEDAW, reconoce que todos los estados
parte, incluyendo Colombia, deben reconocer la capacidad jurídica a las mujeres en igualdad de condiciones a los hombres. Se puede ver entonces que lo que actualmente parece absurdo, considerar que una mujer es incapaz y que su razonamiento no es adecuado para tomar decisiones, es casi lo mismo a lo que sucede con personas con discapacidad, específicamente personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Actualmente, a esta población es a la única que se le niega la capacidad jurídica basándose en prejuicios y desconocimiento. Sin embargo, varios países y sistemas internacionales han comenzado un cambio de paradigma, tomando pasos importantes hacia el pleno reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad. A continuación, se presentará un análisis de estos avances que se han dado en diversos sistemas internacionales de derechos humanos que afectan a Colombia. También se incluirá una breve narración sobre los cambios legislativos en países que, teniendo un sistema similar al colombiano, han iniciado el camino hacia el pleno reconocimiento de la capacidad legal.